Lo que estás a punto de escuchar no es ciencia ficción, es la historia real de un hombre, de una tragedia humana y de las preguntas que todavía no hemos podido responder. Imagina que estás trabajando un martes normal, es por la mañana, tienes tu café, saludas a tus compañeros, haces lo que siempre haces. Y de repente, en cuestión de segundos, todo cambia. No hay una explosión enorme, no hay llamas ni gritos al principio, solo un destello de luz azul y silencio. Ese destello dura menos de un segundo, pero ese segundo lo cambia todo. Lo que acabo de describir es lo que vivió Hisashi Ouchi el 30 de septiembre de 1999, en una pequeña planta de combustible nuclear en Tokaimura, Japón. Ouchi no murió ese día, tampoco el día siguiente, ni a la semana. Vivió 83 días más, y esos 83 días se convirtieron en uno de los episodios más perturbadores, más dolorosos y más éticamente complicados que la medicina moderna ha tenido que enfrentar. Esta es su historia. Bienvenidos a Crónicas de Nix. Hoy vamos a hablar del caso de Hisashi Ouchi, el hombre que recibió la dosis de radiación más alta jamás registrada en un ser humano, y lo que ocurrió después. Para entender bien lo que pasó, primero necesitamos hablar un poco del contexto. Japón es un país con muy pocos recursos energéticos propios, sin petróleo, sin gas natural en grandes cantidades. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras el país se reconstruía a una velocidad asombrosa, la energía nuclear se presentó como la solución perfecta, limpia, eficiente, moderna. El símbolo de Japón que dejaba atrás la guerra y miraba al futuro. Para los años 90, Japón ya era una potencia nuclear civil, tenía decenas de reactores operando en todo el país y era uno de los líderes mundiales en generación de electricidad nuclear. Pero toda esa infraestructura necesitaba combustible, y fabricar ese combustible nuclear es un proceso delicado, técnico y si se hace mal, devastadoramente peligroso. Aquí entra en escena JCO Company Limited, una empresa ubicada en la ciudad de Tokaimura, en la prefectura de Ibaraki, a unos 120 kilómetros al noreste de Tokio. JCO se dedicaba a procesar uranio para convertirlo en combustible para reactores nucleares. No era una empresa pequeña ni desconocida, llevaba años operando y teniendo contratos con el gobierno de Japón. Pero como veremos, dentro de esa empresa habían tomado decisiones que, en retrospectiva, eran una bomba de tiempo. Tokaimura no era ajena a los accidentes nucleares. En 1997, la misma JCO había tenido un accidente con plutonio que contaminó 37 trabajadores. Pero nada había preparado a nadie para lo que estaba por ocurrir. Antes de llegar al accidente en sí, quiero que conozcas a las personas involucradas, porque esto no es solo una historia de física nuclear, es una historia de personas reales. Hisashi Ouchi tenía 35 años, era técnico de la planta de conversión de uranio de JCO. No era un científico nuclear ni un físico teórico, era un trabajador de planta, alguien que hacía su trabajo todos los días. Estaba casado, tenía un hijo pequeño, era, en todos los sentidos, una persona ordinaria. Junto a él trabajaban dos compañeros más. Masato Shinohara, de 40 años, era el otro técnico principal de la operación. Yutaka Yokokawa, de 54 años, era el supervisor del trabajo. Los tres formaban un equipo encargado de realizar las tareas que, sobre el papel, era de rutina. Mezclar una solución de uranio enriquecido para preparar el combustible para un reactor experimental del gobierno. Pero había un problema enorme. Para hacer combustible nuclear, el uranio debe procesarse con mucho cuidado. Uno de los pasos críticos es disolver el uranio en ácido nítrico para crear una solución que luego se procesa más. Este proceso tiene reglas estrictísimas, especialmente sobre las cantidades que se pueden manejar a la vez. ¿Por qué las cantidades importan tanto? Tienen que ver con algo llamado masa crítica. Permíteme explicarlo brevemente. El uranio enriquecido puede generar una reacción nuclear en cadena si se junta suficiente cantidad en el lugar correcto. Es básicamente el mismo principio de una bomba atómica, pero a escala mucho más pequeña. Cuando eso ocurre de manera no controlada, se llama excursión de citricalidad. Y es exactamente lo que no quieres que pase en tu lugar de trabajo. Las regulaciones establecían que solo se podían procesar 2.4 kilogramos de uranio por operación en ese tipo de tanque. Con esa cantidad, la reacción en cadena es imposible. Pero JCO, en busca de terminar el trabajo más rápido, había reescrito internamente sus procedimientos. Los manuales que los trabajadores usaban ese día no eran los manuales oficiales aprobados por el gobierno. Eran versiones simplificadas y modificadas
internamente para acelerar el proceso. Ese día, Ouchi y Shinohara no vertieron 2.4 kilogramos de uranio en el tanque de precipitación. Vertieron 16 kilogramos, más de 6 veces el límite permitido. A las 10:35 de la mañana del 30 de septiembre de 1999, cuando Ouchi inclinó el balde para verter la solución de uranio en el tanque, se alcanzó la masa crítica. Hubo un destello de luz brillante, se llama destello de Cherenkov, y es la radiación visible que se produce cuando partículas viajan más rápido que la luz en un medio. Es hermoso y absolutamente letal. En ese instante, el tanque se convirtió en una fuente de radiación masiva. Ouchi estaba de pie directamente sobre el tanque. Recibió una dosis de radiación estimada en 17 sieverts. Para tener referencia, 4 a 5 sieverts son suficientes para matar a la mitad de las personas expuestas. 8 sieverts se considera una dosis de 100% letal sin tratamiento agresivo. Ouchi recibió más del doble de eso. Shinohara recibió aproximadamente 10 sieverts. Yokogawa, que estaba más lejos, recibió 3 sieverts. La reacción en cadena continuó durante aproximadamente 20 horas antes de ser contenida. Inmediatamente después del destello, los 3 hombres sintieron náuseas intensas. Ouchi comenzó a vomitar casi de inmediato. Sus manos empezaron a enrojecer. Fueron evacuados de la planta y trasladados al hospital de la Universidad de Tokio, uno de los centros médicos más avanzados de Japón. La magnitud de lo ocurrido no tardó en hacerse evidente. Las alarmas de radiación de la zona se dispararon. Las autoridades japonesas activaron protocolos de emergencia. Se evacuó a los residentes en un radio de 350 metros de la planta y se pidió a la persona en un radio de 10 kilómetros que permanecieran en sus casas. Más de 400 personas en los alrededores fueron expuestas a un nivel de radiación. El gobierno envió una delegación de médicos especialistas a radiación, pero la realidad era brutal. Nadie en Japón y casi nadie en el mundo tenía experiencia tratando explosiones de esa magnitud. Los médicos se enfrentaban a algo sin precedentes en tiempos de paz. Para entender lo que Ouchi estaba sufriendo, necesito explicarte qué hace la radiación ionizante al cuerpo humano en dosis tan extremas. Cuando la radiación atraviesa células del cuerpo, destruye el ADN. No lo daña un poco, lo destroza. Las células que dependen de dividirse constantemente, como las células de la sangre, las células de la piel, las células del intestino, son las primeras en colapsar. Lo que los médicos llaman síndrome de irradiación aguda o enfermedad por radiación se desarrolla en etapas. La primera etapa ocurre en horas, náuseas, vómitos, fiebre. El cuerpo siente que algo está terriblemente mal. La segunda etapa puede ser un periodo de falsa calma que dura días o semanas. El paciente parece estabilizarse, pero por dentro los sistemas están colapsando silenciosamente. La tercera etapa cuando todo falla. La médula ósea deja de producir células sanguíneas. El sistema inmunológico desaparece por completo. La piel se cae, los órganos internos se deshacen. En el caso de Ouchi, las dosis fueron tan altas que no hubo periodo de calma. El proceso fue inmediato y devastador. Sus cromosomas estaban literalmente destruidos, no dañados, destruidos. Los análisis mostraron que prácticamente no quedaban cromosomas intactos en sus células. Esto significaba algo aterrador. Aunque sus células intentaran dividirse, no podían hacerlo correctamente. Su cuerpo no podía regenerarse. Su piel comenzó a desprenderse días después del accidente. No como quemaduras normales, la piel simplemente dejaba de existir. Debajo no había tejido nuevo formándose, solo carne expuesta, incapaz de cicatrizar. Su sistema inmunológico desapareció completamente, lo que significaba que cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier infección lo podía matar de inmediato. Perdía entre 1 y 2 litros de fluidos por la piel cada día. Los médicos del hospital de la Universidad de Tokio no se rindieron. Hicieron lo que la medicina moderna sabía hacer y en algunos casos fueron más allá de los límites conocidos. Se realizó a Ouchi un trasplante de médula ósea, con células donadas por la hermana. Era la única esperanza de restaurar su sistema inmunológico. El procedimiento funcionó, técnicamente. Las células se injertaron, pero la radiación seguía destruyendo cualquier célula nueva que se formara. Se le realizó transfusiones de sangre masivas, a veces más de 10 litros al día, para reemplazar la sangre que su cuerpo ya no podía producir. Se aplicaron injertos de piel repetidamente, piel tomada por donantes, para intentar cubrir las áreas donde su propia piel había desaparecido, pero la piel no sobrevivía.
El cuerpo de Uchi no podía sostenerla. Se le administraron factores de crecimiento celular, medicamentos experimentales, antibióticos de amplio espectro para combatir las infecciones constantes. Vivió en una habitación de aislamiento estéril, con presión de aire positiva para impedir la entrada de gérmenes. No podía recibir visitas normales. Su familia tenía que usar trajes protectores completos para verlo. Y en medio de todo eso, Uchi era consciente. En sus primeros días de hospitalización, mientras todavía podía comunicarse, se reporta que Uchi dijo a los médicos que no quería morir, que quería vivir. Esas palabras guiaron las decisiones médicas durante semanas. Pero con el tiempo, a medida que su cuerpo seguía deteriorándose, comenzaron a surgir las preguntas más dolorosas. ¿Hasta qué punto era correcto continuar? ¿Era el tratamiento médico lo que se aplicaba o era tortura? Uchi sufrió 3 paros cardíacos. Fue reanimado cada vez. Su corazón era reanimado mecánicamente, mientras el resto de su cuerpo seguía deteriorándose. Según reportes de los médicos que lo atendieron, hubo momentos en que Uchi llegó a decir que ya no podía más. No soy un ser humano, se le reporta haber dicho en algún momento de su internación. La familia que inicialmente había pedido hacer todo lo posible también empezó a cuestionarse, pero en Japón, en aquella época, la cultura médica y la presión familiar hacían muy difícil tomar la decisión de retirar el soporte vital. Los médicos continuaron. El hospital continuó. 83 días después del accidente, el 21 de diciembre de 1999, Hisashi Ouchi murió de una falla multiorgánica. Los otros 2 hombres involucrados en el accidente tuvieron destinos diferentes. Masato también fue hospitalizado con una dosis letal de 10 sieverts. También recibió un trasplante de médula ósea. También luchó durante meses. Vivió más que Uchi. Sobrevivió hasta el 27 de abril del año 2000, muriendo 7 meses después del accidente. Tenía 41 años. Yutaka Yokokawa, el supervisor, recibió una dosis menor de 3 sieverts. Fue hospitalizado, recibió tratamiento y, a diferencia de su compañero, sobrevivió. Fue dado de alta varios meses después. Sin embargo, Yokokawa no escapó de las consecuencias. En el proceso judicial que siguió, fue uno de los acusados. El accidente de Tokaimura sacudió a Japón y al mundo entero. En el país, generó una crisis de confianza en la industria nuclear. El gobierno tuvo que reconocer que la supervisión había fallado catastróficamente. JCO había estado operando con manuales no autorizados durante años. Los inspectores no lo habían detectado o quizás lo habían ignorado. JCO fue suspendida, multada y eventualmente sus operaciones de conversión de uranio fueron cerradas definitivamente. En cuanto al proceso penal, 6 empleados de JCO fueron procesados, incluyendo al presidente de la empresa. Las penas fueron moderadas, lo que generó críticas de grupos de víctimas y activistas. La empresa JCO pagó compensaciones a las familias de las víctimas y a los residentes afectados en la zona. A nivel internacional, el accidente fue clasificado como nivel 4 en la escala internacional de eventos nucleares, que va del 0 a 7. Para comparar, Chernobyl fue nivel 7 y Fukushima también fue nivel 7. Y aquí llegamos a la pregunta que, más de 2 décadas después, sigue sin tener una respuesta fácil. ¿Fue correcto lo que hicieron los médicos? No lo veo como crítica, lo veo como una pregunta genuina, de las que no tienen respuesta correcta o incorrecta, solo perspectivas. Por un lado, los médicos tenían el mandato más fundamental de su profesión, salvar vidas. Ouchi había dicho que quería vivir. La familia quería que lucharan. La medicina tenía herramientas. ¿Por qué no usarlas? Por otro lado, hay médicos y bioeticistas que argumentan que, cuando la muerte es científicamente evitable y el sufrimiento es extremo, prolongar ese proceso no es cuidado médico, es prolongar la agonía. El cuerpo de Uchi no podía sanar, sus cromosomas estaban destruidos. No importaba cuántos trasplantes se hicieran, cuántos injertos de piel se aplicaran, cuántas transfusiones se realizaran, el resultado no cambiaba, solo se retrasaba. Algunos de los médicos que lo atendieron años después expresaron en entrevistas sus propias dudas. Habían hecho todo lo que la medicina les permitía hacer, pero se preguntaban si hacer todo era lo mismo que hacer lo correcto. Este caso se ha convertido en material de estudio en escuelas de medicina y filosofía médica en todo el mundo. El accidente de Tokaimura dejó varias lecciones que el mundo nuclear tuvo que aprender de la peor manera posible. Primera lección: los procedimientos de seguridad no son burocracia, son la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando JCO simplificó sus manuales para trabajar más rápido, no pensaba en la criticalidad nuclear, pensaba en eficiencia. Y esa diferencia de perspectiva costó 2 vidas y contaminó a cientos de personas. Segunda lección: la supervisión externa debe ser independiente y rigurosa.
Si los inspectores hubieran revisado los manuales reales que se usaban en planta, habrían detectado las desviaciones. Tercera lección. Los trabajadores de primera línea necesitan entender el porqué de las normas, no solo el cómo. Ouchi y Shinohara no eran personas imprudentes, eran trabajadores que seguían los procedimientos internos que le habían enseñado. Cuarta lección. El accidente cambió la regulación nuclear en Japón de manera permanente. Se introdujeron nuevas inspecciones, nuevos protocolos de entrenamiento y una mayor transparencia en las operaciones. Todo esto vino demasiado tarde para Hisashi, pero quizás no llegó demasiado tarde para los que vinieron después. Cada vez que cuento una historia como esta me pregunto qué queda de ella. Hisashi Ouchi era un trabajador de 35 años, tenía una familia, un hijo, iba a trabajar todos los días sin saber que ese martes de septiembre de 1999 cambiaría todo. No era un héroe de guerra, no era un científico explorando los límites de lo desconocido. Era una persona haciendo su trabajo. Y eso, en cierta manera, hace su historia más universal, porque todos nosotros vamos a trabajar. Todos confiamos en que las reglas que nos rodean existen por buenas razones. Todos asumimos que alguien en algún lugar ha verificado que lo que estamos haciendo es seguro. El caso de Hisashi Ouchi nos recuerda que esa confianza puede traicionarse, que los sistemas fallan, que la negligencia tiene rostros humanos y consecuencias devastadoras. Y también nos hace preguntar qué significa ser humano frente a un sufrimiento que no tiene salida. ¿Qué le debemos a las personas en sus peores momentos? Más tratamiento, más lucha o a veces más compasión en la forma de dejarse ir. No tengo respuestas definitivas para ninguna de las preguntas, pero creo que hacerlas vale la pena. Hisashi Ouchi merecía vivir. Merecía volver a casa con su familia ese martes por la noche. Y en su nombre, al menos podemos aprender, podemos recordar y podemos exigir que los sistemas que nos rodean nos protejan de verdad. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te llegó, si te hizo pensar, compártelo. No para el algoritmo, sino porque historias como esta merecen no ser olvidadas. Seguime para más historias que la gente no quiere escuchar. Crónicas de Nyx.